Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a estudiar el amplificador de tensión alterna. Antes de comenzar, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link de descarga de este proyecto para que lo tengas en tu computadora y lo vayamos estudiando paso a paso. Muy bien, ¿de qué trata este circuito? Este circuito sirve para amplificar señales de corriente alterna. Como nosotros vemos, aquí en la parte izquierda de la pantalla tengo un generador de funciones que me permite controlar la señal de entrada, que se va a ver en mi dispositivo del lado derecho, que es un osciloscopio. En color amarillo podemos ver la señal de entrada, que es una señal senoidal que tiene cierta frecuencia y cierta amplitud. Y en color azul podemos ver la salida de nuestro circuito, que es una señal amplificada. Como nosotros vemos, yo puedo cambiar las configuraciones de la señal de entrada. Por ejemplo, puedo variar su amplitud. Y automáticamente mi señal de salida tiene un factor de ganancia, que en este caso es del doble. Entonces, sin importar cuál sea la señal de entrada, si está dentro del rango de control, se va a multiplicar al doble la salida. Perfecto. Si en lugar de variar la amplitud yo varío la frecuencia, vemos que la amplitud va a permanecer intacta y la señal de salida va a tener la misma frecuencia que la señal de entrada. Muy bien, en este video vamos a estudiar todo acerca de este circuito, cómo funciona y para qué sirve. Muy bien, este circuito de aquí, como es un circuito amplificador, se compone de tres etapas: la etapa de la señal de entrada, el circuito condicionador y la señal de salida. Muy bien, aquí tenemos lo que es la señal de entrada. Esta señal de entrada viene de un generador de señales, que es el que tenemos aquí. Tenemos la parte del negativo conectado a 0 volts y la parte de la señal conectada a este punto que dice voltaje de entrada. Esa va a ser la señal que va a estar ingresando aquí al circuito y que yo voy a poder modificar sus propiedades. Puedo modificar su amplitud, su frecuencia y el tipo de onda. Muy bien. Luego tenemos lo que es la parte del circuito acondicionador. Este circuito acondicionador tiene un capacitor de entrada y una resistencia, que son los que determinan las límites de corte. Este amplificador de aquí sirve como un amplificador de corriente alterna, pero solamente dentro de un rango de frecuencias. En este caso tiene un límite inferior y un límite superior. Si la frecuencia de la señal de entrada se acerca ya hacia el límite superior o inferior, la señal de salida no va a responder y va a decaer. Solamente va a efectuar su trabajo correctamente cuando la señal se encuentre dentro de ese rango. Por lo tanto, este circuito no solo sirve para amplificar, sino también sirve para filtrar señales que tengan algún ruido o señales no deseadas. Entonces, esa es la manera en que funciona. Este capacitor de entrada y esta resistencia van a determinar la frecuencia de corte inferior. Luego tenemos un amplificador inversor, como se observa aquí. Tenemos una resistencia de entrada y una de retroalimentación en la línea 2, que equivalen a un amplificador inversor de ganancia 1. Luego tenemos en la salida otra red RC, que tiene un capacitor de salida y una resistencia de salida variable. Estos dos componentes de aquí son los que delimitan la frecuencia de corte superior, y esa frecuencia de corte es ajustable dependiendo de este potenciómetro. Nosotros vamos a ejecutar la simulación y vamos a ver aquí que la frecuencia actual que nosotros tenemos es de 120 Hz, por lo cual nosotros vamos a proceder a disminuirla. Vamos a disminuir esa frecuencia. Ahorita estamos en 50. Vamos a continuar disminuyendo. Estamos en 15. Y vemos que conforme superamos el límite, que es de 15 Hz, la señal de salida disminuye bruscamente hasta ser muchísimo más pequeña que la entrada y prácticamente desaparecer, como lo vemos en la siguiente imagen. La frecuencia de salida se desfasa aproximadamente 45 grados de la señal de entrada debido al capacitor, y su amplitud disminuye bruscamente
De tal manera que de continuar disminuyendo la frecuencia, la tensión de salida prácticamente desaparecería. Realmente lo que está haciendo es filtrar una señal, como lo vemos en esta ocasión. Ahí prácticamente la señal ha sido filtrada y la señal de salida casi ha desaparecido. Para volver a recuperar la señal de salida, lo que tenemos que hacer es aumentar la frecuencia de entrada por encima del valor crítico. Ahí vemos cómo cada vez que yo empiezo a aumentar cada vez más la frecuencia, la salida va aumentando de valor. Y una vez que superamos ese umbral de 15 Hz, la salida prácticamente se mantiene estática, ya no sigue aumentando de valor, puesto que ya llegó a su valor nominal. Solamente va a ser afectada cuando nuevamente se esté acercando a los límites de amplificación. Cuando se acerque nuevamente a la frecuencia crítica inferior o superior, su valor va a empezar a descender debido a que lo está filtrando. Muy bien, eso es el comportamiento en función de la frecuencia. Por ejemplo, en este momento estamos a 87 Hz y la salida es perfectamente. La que necesitamos es prácticamente del doble. Cuando el cambio que se realiza es en la amplitud, el circuito va a operar como un amplificador. Como nosotros lo vemos, si yo disminuyo la amplitud de la entrada, disminuye proporcionalmente la amplitud de salida. Y si yo lo aumento, el circuito responde perfectamente, sin ningún desfase considerable. Lo único que yo debo de tener en cuenta al utilizarlo de esta manera es que la tensión no puede ser de más de 12 volts, o sea, la tensión de alimentación en la salida, para que esté dentro del rango de control. Y de esta manera es como yo puedo utilizar este amplificador operacional como amplificador de corriente alterna y al mismo tiempo filtrar señales de ruido, parásitas o de otro tipo que no me interesen y que estén interfiriendo con mis aplicaciones de control, ya que el sistema las va a detectar automáticamente y las va a filtrar. Muy bien, pues esto sería todo por este video y nosotros nos vamos a ver en una próxima ocasión.